Todas las voces están en Estilo Campo. Te presentamos a sus protagonistas. Bien, ha tenido la amabilidad de atendernos la señora Janet Vélez Rivas. Ella es médica veterinaria, es oriunda de Lima, de Perú, y pertenece a la Asociación Mundial de Veterinaria, es representante para toda Latinoamérica de la Asociación Mundial Veterinaria. Le vamos a dar la bienvenida. Janet, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Gracias a ti, Eduardo, por la invitación a tu programa de Estilo Campo. Un gusto, estamos muy bien por ahora todavía en el contexto de la pandemia, ¿no? Pero bueno, sí, es un gusto poder estar con nuestros hermanos argentinos compartiendo lo que vamos manejando a nivel global y que quisiéramos que se vaya de una manera sana viralizando a través de toda Latinoamérica, que es el concepto de una sola salud, ¿no? Claro. Janet, hay un trabajo de muchos años, de mucho esfuerzo y muy importante sobre el uso racional de antibióticos en la ganadería, como para poner un poco en contexto a toda la gente que nos está escuchando. Así que este trabajo de fondo muy bien elaborado para que el productor tenga todo el asesoramiento necesario, ¿no? ¿Hay un solo responsable, Janet, de esto? O sea, ¿hay un solo involucrado que es el productor agropecuario o son varios en la cadena? Bueno, en la cadena somos muchos los involucrados, ¿no? No solamente el médico veterinario o el productor, que no necesariamente es un médico veterinario, sino también los que elaboran los productos médicos, ¿no? Los medicamentos en general. Sí. También están todos los responsables de la salud humana, están los responsables de la salud animal, están los responsables de la salud ambiental, porque hay que entender que se necesita también hacer investigación en estas tres áreas. Claro. Para ver la persistencia y cómo los medicamentos están interfiriendo, cómo los medicamentos van interfiriendo componentes del planeta, ¿no? Claro. Porque si nosotros tenemos un uso extensivo en lo que es en los animales como en los seres humanos, y esto va de todas maneras al agua, va al campo, sí, ¿no? Y va a los mares, va a los ríos, vas a ver que hay una afectación sobre las poblaciones de animales también de esta fauna, sí, tanto del campo, la fauna pequeña del campo, como la fauna que hay en los ecosistemas marinos y no marinos, ¿no? Sí. Entonces, sí es importante tomar en cuenta de que son varios los involucrados, pero obviamente recae mucho el peso sobre la acción de los médicos veterinarios, porque últimamente, por ejemplo, se han estado utilizando medicamentos como promotores de crecimiento. Ya sí, muchos países han trabajado sobre la eliminación de estos. Tengo entendido que Argentina ya no está utilizándolos, sí, pero hay la necesidad también de que se dé el uso responsable de los medicamentos en todas las áreas de campo de acción de los médicos veterinarios, ¿no? Puedo decir, ¿no? A nivel de la Asociación Mundial Veterinaria, por ejemplo, tenemos un grupo de trabajo que tiene que velar justamente por ver el tema de la gestión de los medicamentos. ¿Por qué? Porque hay que abogar por la disponibilidad y el acceso a estos medicamentos farmacéuticos y biológicos de calidad para que los médicos veterinarios tengan disponibilidad en el mundo, ¿no? Ha habido iniciativas incluso de la comunidad médica humana en su momento de retirar, de impedir que algunos medicamentos sean usados por veterinarios para guardarlos para los médicos, para la medicina humana. Okay, entiendo. Pero se ha podido ver, se ha podido sustentar a través, por ejemplo, de la Asociación Mundial Veterinaria también, que el uso de algunos medicamentos como la ketamina son vitales o indispensables para el ejercicio de la medicina veterinaria apropiado, ¿no? Claro. De igual ocurre con una lista de medicamentos, ¿no? Entonces, se han elaborado listas de productos farmacéuticos de uso veterinario que son esenciales y que deben estar disponibles para el uso también de todos los profesionales que trabajan todos los médicos veterinarios que trabajamos en la producción, ¿no? Con el tema de los animales, pero también tenemos que contribuir pues a estar en debates mundiales sobre la resistencia antimicrobiana en lo que respecta a los médicos veterinarios, el acceso a los medicamentos y al uso de antimicrobianos, ¿no? Sí. Eso es importante, eso es lo que la Asociación Mundial, por ejemplo, ha venido defendiendo. La resistencia antimicrobiana vaya avanzando en el mundo, es una de las amenazas es una amenaza grande ya
¿Por qué es una amenaza, Janet? O sea, ¿por qué para nosotros los humanos es una amenaza eso? Porque, digamos, como para explicárselo a la gente que nos escucha. Claro, mira, partiendo porque de las 1.600 enfermedades infecciosas que afectan a los seres humanos, el 60% proceden de animales. Okay. Entonces, mira cuán importante es el rol del médico veterinario de prevenir de que esas infecciones no lleguen a los humanos a través de las enfermedades zoonóticas, ¿no? Aquellas que se transmiten de animales a humanos. Entiendo. Entonces, ahí nomás ya tenemos un rol importantísimo. Entonces, el uso de medicamentos en algunos países no ha estado bien regulado, tal vez no es exclusivo de los médicos veterinarios y algunas personas que no son médicos veterinarios lo están prescribiendo. Por ejemplo, dentro de la normativa de cada país debería de darse la exclusividad del uso de antibióticos o antimicrobianos en general, en el caso de los médicos veterinarios, porque somos lo que tenemos que evaluar a través del análisis del riesgo, ¿no? Cuáles son todos los factores pro y contra para utilizar determinado medicamento en determinados animales. Claro. Y obviamente realizar algún tipo de evaluaciones más exhaustivas, como hacer los cultivos antibiogramas antes de utilizarlo. Claro. Entonces, ese es uno de los riesgos, ¿no? El riesgo, las infecciones que estamos viviendo ahorita, por ejemplo, con el coronavirus, que mucho se ha utilizado la eritromicina, ¿no? Pero a veces ha sido muy... se puede decir de una forma un poco irresponsable en algunos países. Entonces, eso puede estar en estos momentos generando también resistencia antimicrobiana. Pero otra de las amenazas que se tienen es que el estudio de nuevos medicamentos, continuando se puede decir con el tema de las infecciones, ¿no? Claro. Las bacterias, ¿no?, que están en el ambiente y que afectan tanto a los animales como a los seres humanos, han venido creando resistencia por el uso indiscriminado de los medicamentos en ambos lados, ¿no? En el caso de los humanos, ha habido una automedicación generada, ¿no?, porque las normas no se han venido cumpliendo como deben, pero por otro lado se van teniendo microorganismos que se van haciendo más fuertes a los medicamentos a los cuales han sido expuestos. Claro. Entonces, por ejemplo, tú tenías 5 antibióticos que te podían atacar la tuberculosis, ahora solamente tienes 2 o 3 que son efectivos. Claro. Y hay bacterias que ya se hacen resistentes a múltiples antibióticos, y a estas se le llama bacterias multidrogoresistentes. Son tan resistentes incluso a los más potentes, a los de última generación. Entonces tenemos la otra amenaza viene por parte de los que producen los medicamentos, ¿no? Los que investigan qué medicamento puede servir para contrarrestar una infección. Lamentablemente ya no quieren invertir en hacer todo ese esfuerzo de investigación, porque en lapso de 10 años recuperan con la justa la inversión hecha para evaluar si funciona este medicamento o no, porque tienen que probarlo en los animales, tienen que probarlo en los humanos, y para eso necesitan permisos, seguimientos, evaluaciones, pruebas, y las pruebas no son de un día, ni de 2, ni de 3, ni es de una sola persona, sino miles de personas, para probar la efectividad y la inocuidad de los medicamentos. Entonces todo eso es un gasto tremendo, es lo que estamos viendo con la vacuna, ¿no? Todos están corriendo con el tema de la vacuna, pero en realidad es algo que tiene que seguir sus pasos estrictos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ya no quieren invertir las farmacéuticas, y si no tenemos farmacéuticas que investiguen en nuevos antimicrobianos que contrarresten las infecciones, pues estamos en el medio o en un pozo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir al otro lado. La medicina en el mundo ha venido siendo por muchos años como un bombero, ¿no?, que apaga incendios, ¿no? Tratas el problema, pero no previenes, ¿verdad? Entiendo. Entonces ya tenemos que cambiar a una medicina preventiva, ¿no? Una medicina donde justamente la prevención tienes a los médicos veterinarios, que somos los que tenemos que parar, y evitar que esas infecciones pasen a los seres humanos, ¿no? Claro. Y eso es con buenas prácticas, por ejemplo, en ganadería, es con buenas prácticas de manejo. Tenemos muchas veces personas encargadas del mantenimiento de las instalaciones, del mantenimiento de la higiene de los animales, pero que muchas veces no están cumpliendo con su rol al 100%, ¿no? Sin embargo, están recibiendo un pago. Entonces, ahí también hay una sugerencia, una recomendación de trabajar sobre el bienestar de los animales en el tema de lo que sería la prevención, ¿no? Entonces,
Sí. Sí, no, digo, por ejemplo, digamos, por ahí no es el mismo el empleado que pone una inyección al veterinario que asesora, al veterinario que vende el producto, digamos, hay varios, ¿no? Claro, a veces se peca con que, bueno, por las distancias, algunos médicos veterinarios encargan a los trabajadores que están en la granja, encargan inyectarle el medicamento, o tienes para profesionales que lo hace, pero puede hacer que el médico veterinario no vuelva a ir con la frecuencia adecuada y que es su responsabilidad hacerlo, y se opta por usar el mismo medicamento en otro animal que tuvo algo similar. Claro. Sí, pero sí. no se está contemplando la edad, no se está contemplando el peso, no se está contemplando si realmente es la misma infección, ¿no? Pueden muchas veces las cosas parecerse, pero no ser. Entonces hay la necesidad de que actúe el médico veterinario y que se respete las indicaciones. A veces el médico veterinario también es importante ver el tema de la dosificación y el tiempo, ¿no? El médico veterinario puede decir, bueno, tienes que darle 7 días, pero la persona que está encargada lo ve que ya está mejor en 3 días, y para ahorrar, entre comillas, deja de suministrar el medicamento, o en vez de ponerle 2 veces al día, suministra el medicamento una sola vez porque se olvidó en la noche, tuvo otra cosa que hacer, qué sé yo, ¿no? O sea, no tienen interiorizada la importancia de hacer una buena dosificación y en el lapso de tiempo adecuado, ¿no? Para no crear justamente la resistencia a los antimicrobianos, ¿no? Sí, eso también trae pérdidas en la industria, ¿no? Porque, digamos, en la leche, por ejemplo, si llega a haber antibióticos, o en la carne, digamos, hay muchas pérdidas, digamos, que trae esto del mal uso. Exacto. Por otro lado, una de las cosas importantísimas que se recomiendan es tener registros, ¿no? No solamente tener registros de los medicamentos que utilizas, sino de las infecciones que se dan en la granja, ¿no? Normalmente cada granja puede ser que tenga la misma incidencia de microorganismos, porque son los que están en el ambiente, pero hay veces que el uso o manejo de ciertos productos hace que haya una variación en la infección en ese hato. Entonces eso tiene que ser registrado. Entonces tú vas viendo la incidencia en Escherichia coli, o vas viendo la incidencia en estreptococos, en estafilococos, o en cualquiera de las bacterias que normalmente están por ahí en el ambiente, ¿no? Entonces vas a ver mayor incidencia dependiendo a veces del alimento que se utiliza. En algunos sitios, o a veces los piensos no tienen el mismo nivel de resguardo a la intemperie, ¿no? O tienen hongos. O sea, eso es variable de una granja a la otra. Mientras mejor sea tu manejo de higiene, mejor va a ser la calidad de los productos que utilizas, y obviamente va a haber mayor ganancia corporal de los animales, y va a haber menor uso de medicamentos. Entonces, todos estos factores del bienestar sobre los animales, que ya tenemos que retirar la idea del proteccionismo, sino del bienestarismo en los animales, es importantísimo, porque si ellos están bien, nosotros vamos a estar bien. Claro. Si necesitamos usar antibióticos en ellos, vamos a tener probablemente que necesitar antibióticos en nosotros. Claro. Entonces hay que verlo desde esa perspectiva. Por eso es importante también, tenemos que trabajar en conjunto con los técnicos agropecuarios, ¿no? Con los enfermeros veterinarios. Todos cumplen un rol importantísimo, y hay que capacitarlos, hay que sensibilizarlos, y hay que hacer que interioricen esto, que lo hagan suyo, porque de eso depende la salud de sus familias, ¿no? De eso depende la salud de la población, de eso depende de la salud humana, animal y ambiental, ¿no? Entonces, estos conceptos son importantísimos de ser trabajados, ¿no? Janet, ¿sos optimista, digamos? ¿Ves que esto puede llegar a cambiar? Digamos, ¿ves una sinergia en el grupo de colegas y digamos, hay un trabajo mancomunado con respecto a esto? Sí, mira, siempre creo que hay que ser optimista, porque si tú piensas que la guerra la tienes perdida, pues la vas a tener perdida, ¿no? Claro. Por eso es que se da el esfuerzo dentro de la Asociación Mundial Veterinaria y todos los países miembros, de tener consensos, de tener discusiones, debates justamente sobre el tema de los antimicrobianos, que es lo importante ahora. Y es una necesidad que se ve a nivel global. Tanto están involucrados no solamente la Organización Mundial de Sanidad Animal, que ve el tema de los animales, sino también la Organización Mundial de la Salud, claro, sí. La FAO también, ¿no? Que ve el tema de alimentación. Y también el Banco Mundial. Mira, para que el Banco Mundial apueste por una salud, es porque ha entendido que el tema económico está en riesgo. Si tú tienes animales que no pueden ser tratados, vas a tener que sacrificarlos, porque no van a ir al consumo humano, por ejemplo. Claro. ¿No? Y eso es pérdida económica.
¿no? Y si tú estás contribuyendo para que se dé esa pérdida económica y no te das cuenta que te va a tocar a ti también, estás yendo contra tu propio recurso económico, tu propio ingreso, ¿no? Y más allá de la parte ética que involucra la salud de la población que va a consumir tu producto. Entonces, el tema de los medicamentos también tiene que ver con el retiro. Hay un periodo de retiro del medicamento del organismo del animal y eso depende de cada uno de los antibióticos o antimicrobianos que se utilicen en los animales, ¿no? Cada uno tiene un tiempo de vida promedio y se sabe que a veces hay trazas que tienen que ser eliminadas y por lo menos se da en un lapso de un mes, ¿no? 15 días, un mes, dependiendo de los medicamentos. Entonces, eso también es importantísimo, ¿no? A veces algunos productores, entre comillas, queriendo sacarle la vuelta al asunto, quieren ya salir y vender sus animales cuando están siendo tratados, ¿no? Lo único que están haciendo es dañando a la población. Lo único que están haciendo es dañando su propia imagen, porque todo ahora se llega a saber, ¿no? En algún momento vas a producir una intoxicación en las personas y ¿de dónde vino ese producto? Vino de la granja tal. Entonces, no solo hay que ver la conveniencia, sino el tema ético, el tema de responsabilidad sobre la salud pública. Todos somos responsables sobre la salud pública. El mundo cada vez nos exige más, ¿no? Cada vez mayor inocuidad, sobre todo los consumidores, ¿no? Cada vez yo creo que todos vamos a tener que ser más eficientes, hacer un gran esfuerzo toda la cadena, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, mira, de hace más de 15 años, todas aquellas ideologías que eran aire, por así decirlo, románticas, como la educación en ambiente, ¿no? La protección del ambiente, el cuidado de los animales, todo eso ya está tomando fuerza porque se está viendo todo el cambio climático, cómo afecta la biodiversidad, perdemos animales todos los días, ¿no? Se extinguen animales todos los días y eso es una verdadera tristeza. Muchos de ellos ni siquiera los hemos llegado a descubrir o los conocemos, ¿no? Claro. Y no solamente estamos hablando de los que están en tierra, estamos hablando de los que están en el mar, a profundidad o en la superficie. Entonces sí, hay una necesidad de trabajar mucho sobre la concienciación o la sensibilización de la población en general, porque tú mismo eres un gestor de esto, ¿no? Puedes tener una infección y en vez de ir al médico te automedicas, ¿no? Si es que la norma en tu país lo permite a veces, ¿no? Sí, claro. Entonces todos tenemos que ser responsables y la demanda efectivamente a nivel mundial de las cosas buenas, de lo orgánico, de lo que no provoca dolor a los animales, del bienestar de ellos, sí, ya se está haciendo cada vez más fuerte, ¿no? Ustedes, sin ir muy lejos, son exportadores de carne, ¿no? Y la demanda a nivel de Europa es fuerte sobre el tema del bienestar, porque saben que si los animales han sido tratados bien, en toda la trazabilidad de la producción, ¿no? Desde la crianza, el transporte, el sacrificio, el empaque, el manejo ya del producto, la exportación, ¿no? Si todo eso está bien manejado y obviamente supervisado por un médico veterinario que tiene que ver la parte sanitaria, justamente para hacer la certificación de toda esa trazabilidad, pues si viene con una certificación de que es un hato ganadero que actúa con bienestar animal, que ha sido certificado por una entidad en bienestar animal, pues la gente lo va a recibir mucho mejor y va a pagar el precio, ¿no? Puede hacer que incremente el costo, como el caso de las gallinas y los huevos, que no son tenidos en forma intensiva, ¿no? Hace que la gente se sienta mejor de consumir algo que produce menos malestar en los animales. Entonces, esa demanda ya se viene dando y la gente paga el precio, ¿no? Entonces, esa no debe ser mucho la preocupación. Pero aparte del tema económico, está, como te digo, el tema ético y el tema de salud, ¿no? Mucho se ha hablado y se habla, y yo creo que llegó para imponerse y creo que todos debemos hacer una reflexión importante sobre la seguridad alimentaria, ¿no? Esto que estamos atravesando a raíz de la pandemia realmente trajo, digamos, esto de preguntarnos, bueno, la seguridad alimentaria, ¿de qué se trata, no? Mucha gente no lo desconocía. Acá hay dos cosas con el tema de la seguridad alimentaria, ¿no? Una cosa es asegurar la cantidad, ¿no? de proteínas que llegue a la población, y otra cosa es asegurar la inocuidad, o sea, que esté sano, que llegue a los platos y a las mesas de las personas de una forma que no les produzca enfermedad, ¿no? O sea, que estén libres de parásitos, que estén libres de bacterias, que no estén en estado de descomposición,
¿no? Eso es lo que es inocuidad. Y obviamente ahí entra a tallar también las enfermedades transmitidas por los alimentos. Sí. Estas enfermedades son las que tienen que ser previstas o se debe prevenir que se den para que haya la inocuidad de los alimentos. Entonces ahí también estamos los médicos veterinarios. Si bien es cierto, tenemos otros profesionales que trabajan con los animales en los sistemas de producción, como los ingenieros o tecnistas que aumentan la productividad, hacen el manejo del grupo humano y de los animales en general también, con mejoramiento genético. Nosotros tenemos que ver por la parte sanitaria. Me gustaría enfatizar de alguna manera es que sí, claro. Tenemos unos principios básicos globales para el uso de los antimicrobianos, ¿no? Sí. Y son unas recomendaciones simples, sobre todo, tenemos entre ellos pues, las decisiones sobre la limitación o el control del uso de antimicrobianos debe basarse en el análisis del riesgo-beneficio. El profesional que maneja los medicamentos debe de discernir entre si lo usa porque es indispensable, ¿no? Y para ello también necesita realizar pruebas de laboratorio, hacer la sensibilidad, probar la sensibilidad de los antimicrobianos a determinado microorganismo, y de acuerdo a esa sensibilidad usar oportunamente y adecuadamente el medicamento que se señala, ¿no? Los antimicrobianos que son importantes en la medicina humana solo deben usarse en animales bajo el cuidado del médico veterinario, porque así se evita el uso indiscriminado, y el médico veterinario debe de estar viendo la relación pues importante que hay entre el veterinario, el cliente y el paciente, ¿no? Y en este caso también puede ser en los hatos ganaderos el propietario. Las pruebas de susceptibilidad, como te decía, de los antimicrobianos son un elemento importantísimo para el uso responsable de los medicamentos, y esto incluye, como te decía, pruebas de casos individuales o también monitoreo y los informes regionales y el informe que pueda dar cada hato productivo. Y bueno, también la búsqueda de alternativas eficaces a antimicrobianos que permita una innovación en esta área, ¿no? Estos son 4 principios básicos globales que lo dejamos un poquito de tarea para que lo vayan investigando y lo podemos ahondar un poquito más en una otra oportunidad. Janet, muchísimas gracias. ¿De qué? Un gusto, saludos a todos los hermanos de Argentina, a nuestros colegas médicos veterinarios. Invitamos al Colegio Médico de Argentina a unirse a la Asociación Mundial Veterinaria para que también podamos contar con la realidad de Argentina en este grupo humano que estamos trabajando por una salud, la salud humana, animal y ambiental.